El tema que nos va a ocupar hoy es un tema muy polémico que en muchas ocasiones se brinca en Historia Universal, pero supongo que debe de ser uno de los grandes temas, sobre todo para nosotros que nos ubicamos en México y poder analizar América Latina, el encuentro con la historia. Sabemos que los primeros países en América que se independizaron fue Estados Unidos en el año 1776. Posteriormente fue Haití en el año de 1804. Fueron los primeritos. Todo lo demás tuvo un largo proceso lleno de sobresaltos, contratiempos, no fue lineal, donde vamos a estudiar algunos casos de esta América Latina que se independiza en efecto entre los años de 1810 a 1825. Por el momento vamos a dejar afuera el tema de Brasil, que como bien sabemos es un proceso histórico muy diferente al de América Latina, donde Brasil para 1822 tiene una independencia constitucional. Por eso vamos a dejarlo afuera. Entonces, lo que nos ocupa en la clase de hoy, en este video, es tratar de explicar este largo proceso latinoamericano que entonces para 1800 vamos a dar una fecha para poder desde ahí poder comenzar este largo y sinuoso tema para explicarlo. Entonces, los criollos en ese año de 1800 pues realmente se denominan colombianos, venezolanos, chilenos, quiteños, mexicanos, peruanos, pero también como españoles de América. Es decir, para esos momentos, dando las coordenadas espacio-tiempo América Latina en 1800, pues vemos que ese pensamiento separatista, independentista, pues revolucionario, pues no existe en América, porque pues las grandes mentes están muy a gusto con su estado de privilegio, el status quo. No vemos los grandes levantamientos que después, por ejemplo, del año de 1780 al 83, hubo en Perú una rebeldía antifiscal. En Bogotá, en 1781, hubo protestas contra el mal gobierno, pero en estos dos casos ninguna de estas dos fue una sublevación antiespañola. Entonces, lo que estamos viendo ciertamente que el imperio americano, español y portugués habían tenido algunos procesos difíciles, las economías coloniales ya no dependían prácticamente de las metrópolis, la batalla de Trafalgar, la cual perdió España en 1805, ya sabemos que Napoleón pues involucra muchísimo a España. Entonces en esa batalla de 1805 la armada franco-española pierde contra la inglesa, y este es un momento importantísimo para América porque pues vemos que una vez destruida la flota española, pues prácticamente América tiene que vérselas por sí mismas. Otra de las cosas es que se destruye paulatinamente el orden colonial. Esta crisis de las guerras europeas va a modificar la estructura de poder tanto en España como en Portugal. Vemos, en 1808 Napoleón hace un bloqueo continental contra Inglaterra, trata de meterse, como ya lo vimos en otro tema, a España para someter a Portugal, pero decide quedarse ahí. Obliga a las majestades españolas Carlos IV y Fernando VII a abdicar. El rey sería José Bonaparte, hermano de Napoleón, vulgarmente o más bien de mofa le dicen Pepe Botella. Dicen que tiene una inclinación pues muy sonada al alcohol, y entonces lo que podemos ver es que la independencia de la América española todavía para ese momento, en la invasión española, que trae como consecuencia levantamientos en la península
hispánica contra esta metida de pata de Napoleón, las majestades españolas presas en Bayona comienzan a hacer como la bandera para reincorporarlos al trono. En América y en España comienzan las juntas, significa que algunos cabildos en ausencia del rey deciden hacer juntas, pero también vemos que entonces que la regencia española, donde hay un novo hispano, comienzan a tener la idea de armar primero unas cortes donde hacía mucho no se juntaban. Hay convocatoria a cortes, van a ir los novohispanos a estas cortes españolas y vemos que ahí se destacan muchísimo en los debates parlamentarios y aprueban una constitución para 1812 donde pues vamos a ver algunas medidas muy interesantes. Entonces, este colapso español, que vamos a ver que es la evolución de la guerra peninsular, profundizó grandemente la crisis con los súbditos americanos y, como algunos historiadores mencionan, precipitó el proceso de derrumbamiento del dominio español en América, además de que propicia esta desviación del proceso americano desde el autonomismo hasta llegar con Fernando VII por las malas implementaciones de algunas directrices políticas, llegan claramente para 1820-21 hasta el 25, donde los americanos ya piden la independencia. Entonces vamos a ir parte por parte, pues vemos que estos procesos de 1810 vamos a ir poco a poco desgajando, donde hay una junta de gobierno por toda América. Vemos que para 1810 pues ya hay un levantamiento importante, sobre todo en México, aunque sabemos, como lo hemos visto en otro tema, que el padre Hidalgo pues cae en 1811. Vemos también que tiempo después, 1813, se convoca a un congreso en Chilpancingo, lo hace Morelos, donde lo que estamos presenciando es pues el principio del fin del poder español en América. En Latinoamérica, en América del Sur, vemos entonces que va a haber algunos países como Perú, Bolivia, Centroamérica, permanecen fieles por momentos a la metrópoli, aunque, como bien sabemos que para 1814, principios del 15, Fernando VII regresa a España, vemos una ola que podemos decir de reconquista, monárquica, conservadora, y como bien sabemos, apresan a Morelos en Nueva España, y con esto parecería que la lucha por la libertad en toda América Española pues ya concluyó, pero pues se reagrupan para 1820. Vemos que hay un levantamiento de Rafael de Riego, Puerto de Cádiz, y esto va a dar al traste con esa manera de tratar de reconquistar los territorios españoles. Vemos por qué. España hizo un error garrafal en el sentido de que pretendía llevar más tropas a América con la idea de reconquistarla, pero como bien sabemos, la base española pues queda en la península, mientras hay un mar que lo separa, un océano largo e inmenso. Entonces, pues sin marina, sin tesoro y sin soldados, prácticamente España quiso como una quimera reconquistar América. Es decir, España tenía para aquel momento 45,000 soldados, ¿no? Y la fuerza más importante que la mandó, pues la mandó a tierra firme, que envió 10,000 hombres bajo el mando de Pablo Morillo a Venezuela para 1815. Entonces, pues vemos que esta idea de tratar de reconquistar pues América no les va a cuajar. Vemos que Chile también comienza con la efervescencia independentista.
Vemos que Bolívar está muy activo en Venezuela, también lo vemos en Nueva Granada, en Quito, vemos también el virreinato del Río de la Plata, ya con efervescencia, y entonces para 1820, pues México, con la idea de que pues, España no les está resolviendo, así como Iturbide, Bolívar, San Martín, que son los caudillos de estas independencias latinoamericanas, también Antonio José de Sucre, pues toman la iniciativa, se reaviva de alguna manera la lucha por la independencia, pues están viendo que la base española para los suministros para estos ejércitos quedan muy lejos, va a haber un pacto importante entre algunas fuerzas, vemos por ahí también la mano negra, como dirán por ahí, la mano que mece la cuna. Hay algunos momentos en que Inglaterra pues llevan algunas tropas insurgentes de Chile a Perú. Pues, la armada británica es muy poderosa, y con todo esto vemos también que para 1821 hay una gran parte de América Latina que está o ya independiente o en vías de independizarse. Vemos, por ejemplo, que para 1822 ya está Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, aunque vemos que el caso novohispano mexicano con Iturbide pues independiza prácticamente la Nueva España. Vemos que también se incorporan Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras, y se juntan con México, aunque después pues van a tratar de ellos de hacer una vida parte de México. Perú se independiza 1827, Bolivia 1829, Ecuador vemos también que 1830, y vemos una buena parte de entonces estos países que son ya independientes en este largo proceso, donde pues vemos que después de la independencia todas estas regiones, estos nuevos países pues van a entrar en un conflicto interno. Lo vamos a estudiar en historia en quinto, que es historia de México, todos los caudillos que hay, los experimentos y los planes políticos. Y pues lo interesante entonces de este caso es cómo los problemas europeos, cómo España se mete a jugar con los planes de Napoleón, que son aliados, y lo que le va a salir muy caro, porque una de las fechas importantes sería 1805, donde pierde su armada. La otra sería 1808, donde abdican las majestades y entonces el rey es José Bonaparte. Otra fecha importante sería 1812. Bien, esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo en otra cápsula de historia. Que tengan un excelente día.